5. Señores, son las 9:48. Entonces con nosotros están Luis Manuel Rodríguez y la doctora Luz Díaz, que son de la barra de la defensa de Juan Temístocles Montaz. Antes de que iniciemos con las preguntas, queremos aprovechar a la doctora Díaz, que pues presentó un incidente después de 2 días de discusión que motivó a que el juez Ortega se retirara a consejo, como dijo, y entonces concediera la petición que había hecho la doctora, pero postergara por un plazo aparentemente muy largo la continuidad de la audiencia. Entonces, ¿de qué se trató este incidente, doctora? Sí, muchísimas gracias de verdad por la oportunidad de agregar y, digamos, responder sus inquietudes, sobre todo a raíz de la declaración que ha hecho nuestro representado, el ingeniero Montaz. Fíjense lo que ha ocurrido. Es importante que la ciudadanía entienda que lo que nosotros planteamos en esa audiencia era una cuestión muy elemental, y así lo entendió el magistrado. Estamos diciendo de que el derecho de defensa tiene que ser efectivo. No podemos, no es un formalismo, no es la simple enunciación o digamos, la presentación de los elementos, sino que me tienen que dejar a mí conocerlos primero, pero también presentar mi prueba de descargo, porque no solamente presentar y conocer de lo que me están acusando, sobre todo cuando las imputaciones son, señores, temas de enriquecimiento ilícito. Aquí hay, si se quiere, no lo voy a decir así porque no quiero que se malinterprete, pero si se quiere hay una obligación del funcionario público real de demostrar de dónde sacó ese patrimonio, o si hay un incremento patrimonial, ¿de dónde sacó? Eso es así, eso es una obligación. Entonces, no bajo ninguna circunstancia, si en ningún tipo penal, si en ninguna imputación es posible que un imputado vaya a conocer una medida de coerción sin tener conocimiento y sin tener la posibilidad de contestar, de controvertir la prueba. En los casos, un caso como este, que se está hablando de sobornos, de recibir valores, de enriquecimiento ilícito, de incremento patrimonial injustificado, pero es una cosa tan sencilla como preséntame lo que tú tienes y dame la oportunidad de yo traerte, porque el ingeniero Montaz tiene cómo justificar el más mínimo centavo que está en su patrimonio. Pero lo más tremendo. ¿Por qué eso fue el motivo del problema? El ensañamiento. Sí. ¿Se pudiera hablar de un ensañamiento? Mire, no podemos hablar de un ensañamiento. Todos. No fue en el caso. Mire, lo que pasó es un tema procesal, digamos. El magistrado. Digo, no es que yo opine que es un ensañamiento. Yo estoy buscando una figura para describir el tipo totalmente de acción. Pero que eso afectó a todos. Así no es. Solamente mire, al ingeniero Montaz. Les vamos a explicar. Lo que pasa es que el primer planteamiento que hace la barra de los colegas que presentaron inicialmente una objeción, se planteó, el magistrado planteó la forma como se iba a conocer la audiencia preliminar, la medida de coerción, y les dijo, presenten la solicitud del Ministerio Público. Cuando el Ministerio Público concluya, entonces todo el mundo viene y presenta sus incidentes y demás. Y eso fue lo que le dijo el tribunal. Y el tribunal le dijo a todo el mundo, no solamente a los abogados del señor Rondón, sino a todo el mundo: guarden sus incidentes después de la presentación del Ministerio Público. En realidad, yo lo que soy es una técnico. O sea, yo conozco de lo que yo estoy trabajando. Esto es lo que yo hago, lo único que he hecho en realidad. Y lo que hicimos nosotros fue, cuando el Ministerio Público inicia la presentación de su solicitud de medida de coerción y menciona un documento, yo evidentemente hago una objeción, porque no puede, es que no es legítimo usted presentar ninguna pretensión, no mencionar un elemento de prueba sin que yo tenga la posibilidad de verlo. Eso fue lo que pasó. Es que eso es incompatible con el debido proceso. No habría ninguna igualdad de armas. Es básicamente, yo quiero también ver el vuelo de la paloma, pero con la escopeta en la mano. La escopeta aquí la tenía el Ministerio Público únicamente, y está acusando, presentando pruebas, y nosotros nos preguntamos, ¿pero qué prueba? Tenemos que deducir consecuencias de la prueba que está presentando, y no la teníamos. A ese momento lo único que se nos había notificado, y ese mismo día, era la solicitud de medida de coerción, al margen de toda prueba. De manera que válidamente quizás se pudo haber presentado esa medida de coerción y el juez no tenía otra opción que descargar a todos los procesados, porque no hay prueba de lo que se estaba diciendo. Entonces, para poder llevar el contradictorio y nosotros tener una razón de contraargumentar lo que es el Ministerio Público, tenemos que conocer en base a qué está a partir de su argumento, ¿por qué está ocurriendo esto? O sea, ¿por qué? En o sea, esto interpretación, que es tan extraño que uno, como
ignorante del tema, sí, pero ¿por qué está pasando esto? Si tendría que analizar eso, ¿qué pasa? Si tendría que analizar eso como un académico, como un tercero, no como una parte interesada que soy como abogado, yo diría que es una mala interpretación de una norma jurídica de parte de la Administración de Justicia, en ese caso particular del juez. Formalismo extremo. Es que la justicia no puede ser sencillamente suma de artículos y él pasa esto. Y del Ministerio Público también. Hay valores que deben de ser subyacentes y decir, la justicia está aquí imperante a esas disposiciones legales. ¿Cómo tengo que interpretarla? De la manera correcta. Entonces, igualdad de armas para todos. El Ministerio Público va a imputar a alguien, impútelo en base a prueba, pero esa prueba la conoce la contraparte, entonces comuníquese a la contraparte. Silencio en la sala, queremos escuchar a los abogados de la defensa, por favor, magistrado. Sí, Hannibal. En ese sentido, primero hubo un incidente digo yo que por las mismas razones. Desconozco la acusación, entonces se posterga o se recesa. Y ya hubo un segundo receso que ha sido el más extenso hasta el martes. Mi pregunta es entonces, si se puede hablar de fallo o de inobservancia del proceso, ¿puedo atribuirlo al Ministerio Público o al juez que no entregó el expediente del que se supone el Ministerio Público apoderó el juzgado? Justamente ese fue nuestro planteamiento. Antes de nosotros solicitar cualquier cosa, lo primero que le preguntamos al Ministerio Público le dijimos, o aquí el Ministerio Público es un embustero que no ha depositado ninguna prueba, o hubo un depósito de esa prueba y simplemente el despacho judicial no ha hecho las notificaciones del lugar. Y lo que ocurrió ustedes han comprobado? No, efectivamente, el Ministerio Público, bueno, comprobación no la tenemos, porque ni siquiera tenemos en la solicitud, en el depósito de la medida de coerción, la hora que fue depositado eso, ni siquiera lo sabemos, porque habla de una fecha, pero ni siquiera una hora. O sea que nosotros no sabemos, el Ministerio Público declaró en audiencia. La hora es de rigor. Claro, evidentemente, porque los casos de arresto, los plazos de hora a hora se cumplen cumplidas las horas, en particular 48 horas, no es al otro día como ocurre en otros plazos. Entonces eso es relevante. En este caso no había un incumplimiento del plazo, no había un vencimiento porque se cumplía a las 6 de la mañana del otro día. Pero yo necesito, perdón, que esto es importante porque... Usted dijo que el Ministerio Público sí dijo que las depositó. Y entonces por eso el tribunal al verificar que estaban depositadas dijo hay que notificar. Pero miren qué es lo que pasa. Si nosotros empezamos como ustedes, que tienen una labor pedagógica, empiezan a decir, escuché ayer, por ejemplo, a periodistas diciendo, eso es una táctica dilatoria para que no se conozca. Es todo lo contrario. Es que el ingeniero Montaz necesita que se le permita a él presentar todos y cada, el más mínimo papelito. Por ejemplo, señores, ¿cómo puede ser que la imputación de enriquecimiento ilícito a esta altura de juego, en un caso tan complejo, tan importante y relevante, diciendo que él gana 75 mil pesos? Entonces, por Dios. Entonces, así no, cuando Doctora, no... ¿Qué le parece si, eso no si analizamos? Vamos a ver la imputación. No será ensañamiento, pero me parece un chingo. Hay tres aspectos básicos en ese documento dado a conocer hoy por el ingeniero Montaz y nos gustaría que ustedes lo desglosen. Hay una parte relacionada a su patrimonio. Así cómo llega de 4.9 a 38.2. ¿Cómo llega eso? Está la parte de los contratos. En 15 años. En 15 años. Uno que él firmó y otros firmados por otros 7 funcionarios. Y lo otro relativo al dinero entregado por el señor Ángel Rondón para la campaña. Vamos en ese mismo orden, yo creo. Vamos 3 aspectos que están incluidos en ese documento. Vamos en ese mismo orden. Comenzamos con el patrimonio. Por el patrimonio. Por el patrimonio, porque el patrimonio, fíjense qué es lo que pasa. Es básico, porque la imputación, recuérdense que nosotros nos estamos defendiendo de una imputación, pero lamentablemente también tenemos que defendernos de la tergiversación en los medios de comunicación, eso los digo a ustedes, y de la manipulación y de los intereses. Yo aquí no vengo a hablar de política, yo vengo a hablar de qué le están imputando a este señor y cuáles son las respuestas que él tiene ya, que las tiene ya y que las va a presentar en esta audiencia. Fíjense que el tema del enriquecimiento ilícito, ¿por qué es tan importante? Porque el Ministerio Público dice, y eso es lo que dice, porque no se puede ahora decir que donde dije Diego. El Ministerio Público dice que la prueba de los sobornos del ingeniero Juan Temístocles Montaz está en el incremento patrimonial y presenta, señores, un incremento de 15 años, ¿verdad? De 12 años, de ser más específico, porque habla de las declaraciones del 2014 al 2016,
Y dice, del 2004. Del 2004, Del perdón, 2004 al 2016. Y dice que tuvo un incremento y que al día de hoy el ingeniero tiene un patrimonio neto de 38 millones de pesos. Fíjense, la verdad que primero ni siquiera toman en cuenta, porque no hacen evidentemente un análisis de cuál fue el crecimiento de año a año. Hay una llamada de atención que dice, bueno, del 2008 al 2012 hubo un incremento de un 100%, pero el Ministerio Público no presentó los financiamientos que tomó el ingeniero en ese momento, un préstamo. Están registrados en su declaración jurada, señores. Sí. Los financiamientos que obtuvo. Bueno, lo que pasa es que hay un planteamiento de patrimonio neto y dice, wow, usted tiene en un momento determinado 38 millones de pesos. Pero cuando usted me dice de manera abusiva, porque eso es un abuso, cuando usted no presenta un planteamiento, primero que tiene 75 mil pesos, y evidentemente, ¿qué ministro? Por Dios, eso sería una vergüenza que hoy un ministerio público no le diga al país que este ciudadano primero tenía un ingreso por sus funciones, pero también además como secretario técnico de la presidencia y luego como ministro cuando se aprueba la ley en el 2006, pero también tenía una retribución por sus funciones en el Indotel, que eran ese oficio, y que en un momento determinado él renuncia luego a ese planteamiento, a esos ingresos cuando se regula el tema de los salarios, la regulación salarial en el Estado. Entonces los 75,000 pasaron a 300,000, pero no consta en el documento del Ministerio Público. No consta, ¿no? Claro, está en la declaración jurada. En el documento del Ministerio Público, ni el aumento del salario, ni los ingresos por Indotel. Para desmontar esa imputación, eso es vital, hubiese bastado aritméticamente sumar el salario que le correspondía como ministro de MIPID, que eran 300,000 a partir del 2010, y sumarlo al que ganaba en adición como ex oficio, miembro del Consejo Directivo del Indotel, que eran 262,000. Usted saca el cálculo y ahí va a encontrar 19 millones de pesos. Solamente en ese periodo, haciendo el cotejo, y que él renuncia voluntariamente, no por la llegada de la ley llega en el 2013, que prohíbe la dualidad salarial, él renuncia en el 2011 voluntariamente al salario del Indotel, y aún así sumando esos montos, usted va a dar con el incremento salarial. Otra cosa patrimonial. Otra cosa que no toma en consideración el Ministerio Público es la actualización de la tasación de los inmuebles. Revelación de activos. En el año 2002 adquiere un inmueble por 2 millones de pesos. Sí. Y él hace su actualización y lo lleva a 8 millones. Este es el valor real de ese inmueble, voluntariamente. Todo el que y ellos no toman eso en cuenta. Que eso ocurre. ¿Qué eso ocurre? Lo hacen de manera macro y advierten lo del esas Mercedes, partidas, que no consta en la declaración del Mercedes del 2005, eso sí es interesante. Y lo de la compañía que supuestamente no aparece. Eso también es sumamente interesante. Un Mercedes-Benz que cuesta más repararlo que lo que vale el vehículo, que se encuentra estacionado en su casa del año 2005, que se encuentra ya en su casa. Pero vamos a Supercarro para que vean cuánto cuesta ese vehículo. ¿Cuánto puede valer ese vehículo? Pero imaginemos lo siguiente, aparece un Mercedes-Benz del 2005 en esas condiciones que él no declaró. Una omisión, definitivamente. Queríamos saber cuál es la sanción específicamente por eso, la omisión de ese Mercedes-Benz. Y una compañía... Pero ahí aparece como parte de la ocultación de patrimonio. Si él está ocultando que tiene un Mercedes-Benz del 2005. No, ese es el soborno. Está ocultando que tiene un problema en el patio de la casa. Ese es el gran delito que él ha cometido, que está sancionado en la ley de declaración jurada, está sancionado con falta administrativa, remitiendo a la ley 4108. Eso es lo primero, es el fundamento de la acusación en ese caso. Y la compañía, Temo 2016, que es una IRL, una empresa individual de responsabilidad limitada, que nunca operó, nunca funcionó y que no tiene patrimonio. Y entonces le dice el Procurador General de la República que tiene un incremento patrimonial injustificado. Y yo quiero dejar una reflexión en cuanto a ese punto. ¿Qué calidad puede tener el Procurador General de la República para acusar por incremento injustificado de patrimonio? Dejen eso en consideración por la omisión de una compañía que no tiene activo, que no funcionó y que nunca ha operado. Pero por Dios, a eso es que vamos. Cuando su patrimonio, volvemos y repetimos, está totalmente justificado. Hay cualquier auditor que se llame responsablemente, dice la ley de declaración jurada de patrimonio, que debe ser hecha por la Cámara de Cuentas y no se ha hecho. Vamos. La Cámara de Cuentas interviene ahí y suma los salarios que le hemos dicho y el patrimonio real y dará como ese incremento justificado. Oli no ha hablado. Adelante, doctor, Oli. Después Pablo. Doctora, en la acusación, en el tema de lavado, hay una inversión del fardo de la prueba. Tiene el imputado que probar es decir, no es la autoridad, sino el imputado. Según lo que ustedes han planteado, hemos visto, es decir, ustedes han expuesto las debilidades. Usted hablaba ahorita de los temas de la manipulación. A través de las redes nos encontramos con información de transferencia en dólares a cuenta en el exterior. Eso hubo un desmentido en principio,
no están dentro de la imputación. Eso es solo para edificar a la ciudadanía. Eso es totalmente falso. Y no está dentro para que no la gente está, lo escuche no está no está en la imputación que se le hace. No hay ninguna cuenta en España. No hay, señores, el Ministerio Público ni siquiera presenta un informe de la Superintendencia de Bancos con los activos que tiene este señor, los activos corrientes. Pregunta puntual. Si para la respuesta en la inversión del fardo de la prueba, yo necesito tener las imputaciones. Mire las imputaciones. Claras, la página 186 del documento que ya hoy es público, la solicitud de medida de coerción, establece cuáles son las imputaciones precisas contra el ingeniero Temito Clemontá. Y empieza diciendo: aceptar suma de dinero de soborno, oigan esto, que no pasa de lo ridículo, de parte del imputado Ángel Rondón, para viabilizar y motivar en la Secretaría de Finanzas al ministro de Hacienda. Parémonos ahí un momentico. Ya aquí se ha dicho y se conoce públicamente cuál ha sido la relación histórica entre el ingeniero Montá y Vicente Bengoa. ¿Le cabe en la lógica a alguien? No, pues jurídicamente eso deben estar encausados o también, políticamente, pero política jurídicamente, ¿cabe en la lógica de algo que tenía incidencia o influencia o jerarquía sobre el ministro de Hacienda, el ingeniero Juan Temito Clemontá? No, sobre el ministro de Hacienda no, sobre Vicente Bengoa. Sobre Vicente Bengoa. No, eso no se llama un chiste malo. Eso es un absurdo, pero sobre ningún otro ministro no podía tener incidencia. Y se conocen cuáles son. Y la causa, para tampoco se malinterprete, la causa de esa enemistad o relación tensa no tiene que ver con esto, tiene que ver con la formulación de política pública y la diferencia de criterios como técnicos. Entonces, esa es la primera imputación, supuestamente a su falso soborno. Y entonces parte de una deducción inválida en el derecho penal y llega a la conclusión de que entonces se enriqueció ilícitamente como recibió ese soborno y el incremento de su patrimonio injustificado es la prueba de eso. Y como nosotros le decimos entonces, a la inversa, si nosotros demostramos que el incremento de patrimonio es injustificado, es decir, es justificado, se cae la acusación totalmente. Y mi temor va en aumento. Yo acabo de sostener que aquí lo que se está haciendo es relajando el proceso. Se ha cogido un zambá que es posiblemente, si no el más, uno de los miembros del comité político, que más se le reconoce como un tipo casi primario. Claro, honesto. O sea, casi un tipo primario que yo decía ahorita. Entonces, de repente usted toma en un gobierno donde el procurador lo nombró el presidente y el juez actuante fue nombrado por un Consejo Nacional de la Magistratura bajo el control del PLD, y agarran al número 3 del PLD en términos de alcanzar y mantener el poder 96-2000, sobre todo, y hasta el 2005-2006, que esa es otra historia. Entonces yo necesito que alguien explique de qué se trata esto, porque le pido a los doctores el por qué solo se citan, fue lo que decía ahorita, por qué solo son citados y metidos en este lío quienes son citados por el delator premiado. ¿Cómo explican ustedes que el Ministerio Público, a partir de los indicios de lo que dice el delator premiado, se niegue a hacer la mínima investigación en las instancias dominicanas? Yo desde que esto comenzó, dije, señores, es por la Superintendencia de Bancos y por la Dirección General de Impuestos Internos que prende. O en su defecto la declaración jurada de bienes, que no la mencioné porque es un relajo y temo lo que es un exagerado que la hacía cada año, porque aquí lo normal es que nadie respete la declaración. Entonces la reflexión que pido es qué es lo que está ocurriendo, y si ustedes están de acuerdo conmigo en que aquí hay un asunto. Yo agarro a una persona que puede fácilmente demostrar, y porque aquí nos conocemos todos, claro, ¿no?, su inocencia, pero entonces yo relajo un poco. Ustedes querían, miren, yo le pongo a uno que es prácticamente imposible meterlo en este tipo de chanchullo, y relajo el proceso. Yo quiero que ustedes me expliquen, porque aquí estamos viendo cosas, por ejemplo, eso del pasivo, de yo te pongo cuánto ingresaste, pero no que tú debes tanto al banco, ya hay mala leche. Ya eso no, espérate, ya eso no es justicia. Ni el incremento del valor de la propiedad tampoco natural. O sea, ¿tú entiendes? O sea, por favor, tómese su tiempo. Claro. Sí, mire, nosotros en realidad hay algunas precisiones que tenemos que hacer primero, porque es importante informar a la ciudadanía que estamos hablando de una solicitud de medida de coerción.
Aquí no hay una imputación, no hay una deducción de culpabilidad o no, ¿verdad? Vamos a hablar en términos técnicos expresamente, porque eso es lo que yo vine a hablar aquí. Yo, de verdad, yo no vine aquí a especular de que por qué está el ingeniero y no está otra persona, porque también los medios de comunicación han tergiversado una lista que él ha presentado que son informaciones públicas. O sea, eso debió haberlo hecho el Ministerio Público, presentar una tabla. ¿Por qué usted habla de tergiversación en ese caso? Porque lo que se está planteando, Temo está delatando a quienes firmaron los contratos. Señores, eso es una información pública, esto es un cuadrito quizás lo recordó, quizás... Bueno, lo que pasa es que le están imputando una participación a nivel que en esos procesos, entonces tiene que decirle... un contrato, y él firma, señores, un contrato en el 2005 de financiamiento porque no ha firmado nunca un contrato con la empresa. Oli Brillante acaba de decir una cosa terrible. O sea, la imputación es porque él influenció supuestamente al ministro de Hacienda. ¿Qué es el y el influenciado, yo influencié a Pablo Maquini. ¿Y el influenciado dónde está? Tiene que estar en el cuadro presentado. Y Yedelay no sabe quién es que pone los grandes proyectos en el presupuesto. Él no lo pero sabe. eso tienen que preguntárselo a Jan Alain, señores. Vamos a estar claros. Ustedes no pueden pretender que nosotros vengamos aquí a decir. No, porque estamos claros. No estamos claros. Yo necesito que el Ministerio Público responda a esas inquietudes que tiene la ciudadanía y tiene la sociedad. Ahora, el ingeniero Montaz está respondiendo a las imputaciones que le están haciendo a él. Y el ingeniero Montaz en este momento lo que le estamos diciendo que es un abuso, que usted esté fundamentando un supuesto recibo de sobornos, un soborno fundamentado, un incremento patrimonial justificado, señores, con los salarios, la retribución de su función, de por Dios. Entonces, el ingeniero Montaz quiere que se investigue. Señores, él pidió ir donde el Ministerio Público, no había sido citado. Él no había sido citado. Y él fue y pidió que lo entrevistaran. ¿Por qué? Pero la Procuraduría anunció que había sido invitado. Lo que denunció la Procuraduría, eso no es lo que a nosotros nos interesa. El ingeniero Montaz pidió que lo llamaran porque él quiere que esto se aclare. Entonces, él no tiene problema en ser investigado, señores. Miren cuál es el problema. El problema es que es un abuso solicitar prisión preventiva contra un ciudadano, primero como ya sabemos su trayectoria, ¿verdad? ¿Quién es este ingeniero Montaz? Y sobre todo con estas informaciones que están aquí. Hay una mención que hace una de las personas que participaron en los acuerdos, ¿verdad? De este caso de Odebrecht. Y esa persona dice que el señor Rondón le dice que él tenía que quien hacía esas influencias, quien hacía esos trámites, esas gestiones de agilización, óigame qué es lo que dice la acusación, porque la solicitud, perdón, dice que él agilizaba, o sea, que él era el lobista, ¿verdad? Él iba allá a Hacienda a agilizar los contratos. Exactamente. Entonces, es un abuso, señores, porque si usted quiere investigar un funcionario público tiene que estar dando la cara al sol y tiene que asistir cuantas veces se le llame y tiene que presentar todas las informaciones que tiene que presentar y que se le piden. Ahora, solicitar una prisión preventiva, una medida de coerción bajo este escenario, eso es abusivo, es populista. Eso es lo que estamos diciendo. Bueno, vamos a hacer una pausa entonces, Eury, a nivel que ahora cuando regresemos. Okay. Cambio y fuera. El sol de la mañana. Entonces, Eury, a nivel que casi no ha hablado. Cosas raras. Disculpe. ¿Por qué acentuar esa parte? ¿Por qué acentuarla? A nivel que casi no ha hablado. Dos preguntas concretas y precisas. La primera. Exactamente qué fue lo que dijo el que dijo que Temo fue sobornado o participó en soborno. Marco Vasconcelos. No, pero exactamente, porque me dice que la tienen. Exactamente, la tenemos aquí. Pero déjame hacer la otra pregunta para que entonces de una vez la procese. Sí. La segunda es, Temo acaba de aceptar públicamente en un comunicado que recibió dinero de Ángel Rondón para campaña electoral del PLD. Entonces mucha gente dice, míralo ahí, aceptó que de verdad recibió ese dinero como soborno. O sea,
pues puedes sacar conclusión de eso así. Bueno, y si la ley lo pende. Vámonos a lo primero. Lo primero tú quieres saber qué dijo. Exactamente qué dice el de Temo. ¿Qué dice Marco Vasconcelos El relator Cruz? premiado, Marco Vasconcelos Cruz. ¿Qué dice de Temo? Que habla sin conocimiento directo, ¿eh? Él habla por referencia a lo que le dice Ángel Rondón. De manera que luego tendríamos que contratar la declaración de uno y otro. Lo que dice Marco Vasconcelos Cruz en un documento que, por cierto, no se ha depositado en español ni castellano. Ángel me dijo ayer que no le dio ni un chile nunca, Temo. Por ahí va la cosa. El punto es que nos depositan el expediente como medio de prueba a la Procuraduría sin traducir. Nosotros no hemos agenciado un traductor privado y hemos hecho nuestra propia traducción. Sí, ni siquiera está en español, que es una en esas circunstancias querían que se conozca el proceso. Pero ¿qué dice nuestro traductor? ¿Qué dice este documento? Un traductor que es un profesor de portugués, por cierto, aquí en el país. Dice lo siguiente. Los proyectos, Corredor Duarte, Autopista del Coral, Circunvalación de la Romana, Carretera Cibao Sur, Carretera Bávaro Miches, Sábana de la Mar y Ecovías de Santiago, vale decir aquí yo, entre paréntesis, ninguno firmados en algún momento o que tenían que ver con la competencia del ministro Montaz en su rol histórico en el gobierno. Dice, vuelvo a la cita, contaron con el apoyo de Ángel Rondón en la aprobación de los financiamientos, oigan esto, en conjunto con el ministro de Hacienda, dice aquí, por medio de su relación, va profundizando más, con el secretario técnico de la presidencia, Temístocle Montaz, y miren aquí cómo se cae solo todo, que firmó los contratos de financiamiento. Y ustedes saben que eso es falso porque Temo no ha firmado ninguno de esos contratos de financiamiento. Pero no fue Bengoa que firmó, tal y cual está redactado. Que Temístocle Montaz firmó los contratos de financiamiento. Eso dijo el delator. Eso dice el delator. Esa es la prueba madre de todo este show, que Montaz con Bengoa que firmó, refiriéndose a Bengoa, no. Por medio de su relación con el secretario técnico de la presidencia, Temístocle Montaz, quien firmó los contratos de financiamiento. Oigan qué disparate. Ahí vamos. Seguimos. Todos esos financiamientos contaron con la firma y aprobación de Temístocle Montaz. Lo reitera para la duda, para matar la duda. O sea, vuelve y dice eso. Vuelve y lo dice. Y él nunca firmó nada de eso. Todos esos financiamientos contaron con la firma de Temístocle Montaz. Él no firmó nada de eso. Tremendo. Pero más adelante. Que por eso que publica hoy quién firmó cada uno de esos contratos. Exacto. En el documento. Sí. O sea, la explicación de hoy de quién firmó es para que vean que él no firmó nada. Exacto. Y esa es supuestamente la prueba, que no la vamos a impugnar, que le den para adelante. Ahora viene con la segunda mención del ministro. Y dice lo siguiente. Cabe aquí aclarar que la actuación del secretario técnico de la presidencia en favor de la compañía de Odebrecht, dice Marco, probablemente ahí entra el elemento duda. Probablemente. Eso lo dice Marco Vasconcelos. Sí. No envolvió un pago en la época. Oigan eso. Espérate. No, repíteme otra vez, no entendí. Cabe aquí aclarar que la actuación del secretario técnico de la presidencia en favor de la compañía probablemente no envolvió un pago en la época. Y ahí viene él con su creatividad. Es un delator, hablando de lo que le han dicho y que he escuchado. Y dice más adelante, pero pudo haber ocurrido, sigue más la duda, en contrapartida a las diversas donaciones de Ángel Rondón con la campaña de Temístocle Montaz, que fue precandidato a la presidencia de la República en los años 2008, 2012 y 2010 y 2016. Díganme de eso. Temístocle Montaz no ha sido nunca precandidato a la presidencia, salvo y desistió. Una aspiración a una precandidatura. Una aspiración a una precandidatura. ¿Está el nombre del delator? Marco Vasconcelos, que era el director de Odebrecht aquí. Pero que ellos en algún momento lo pintan como un empleado. Fue representante. No, Marco Vasconcelos fue director de... Sí, yo digo en algún momento del expediente. De eso yo le acabo de dar a ustedes. No hay más nada. En estas relaciones no se vuelve a mencionar nunca el nombre de Juan Temístocle Montaz. Y ya ven que cuando se menciona, evidentemente que se parte de premisas falsas que han llevado precisamente a conclusiones falsas. Ni firmó contratos y reconocen que no recibió pago alguno y dicen que era precandidato a la presidencia 2008, 2012 y 2016. Y la aceptación del dinero de parte de Ángel Rondón, eso... De Temo, de que recibió... Sí, del Temo decir ya incluso públicamente. Mire eso, cuando yo hablo así de la tergiversación y digamos que esto es importante, señores, que ustedes asuman esto con mucha responsabilidad. Y es que el ingeniero, ustedes lo conocen. El ingeniero es una persona con convicciones y con planteamientos muy firmes. Lo ha sido. Y la verdad que lo dice él en su declaración. Eso no me ha traído pocos problemas ese tema. Y él ha dicho responsablemente, no el señor Rondón, empresarios, el empresariado, es una cultura establecida en la República Dominicana que todas las campañas políticas reciben apoyo en las contribuciones para esas actividades. Y eso no está penado por la ley. Ahora, lo que está diciendo el ingeniero, que ahí es donde hay una mala fe, digamos, en los planteamientos, es, a mí no me dijeron, no Rondón, no, nadie
Ninguno de esos empresarios de los cuales yo asignando en ejecución de las asignaciones que su partido le dio, y él dice en cuál fue el rol que tuvo en cada una de las campañas, a mí se me dijo que eso era con una contraprestación. O sea, es que tú tienes que decirme a mí, mira, te estoy dando esto, pero tú lo que tienes que hacer es firmarme un contrato de agilizar. Eso es lo que él está diciendo. A mí en ningún momento, ni Ángel Rondón, ni ninguno de esos empresarios de los cuales nosotros hemos recibido aportes para la campaña, se me ha dicho a mí que está condicionado ese aporte. Y ese es el soborno. El soborno es, yo te doy dinero a un funcionario público a los fines de que haga o deje de hacer algo. Ese es el tipo penal, porque ya ahí no podemos extralimitar. Entonces, es importante esto, porque esto lo sabe todo el mundo. Entonces, aquí hay un escándalo porque el ingeniero responsablemente dice, sí, dentro de todos los empresarios que a mí aportaron, a mi función, a mi asignación, está Ángel Rondón. Y eso es lo que está diciendo. Y muy importante aclarar que la recesión de fondos para contribuciones en campaña política está totalmente permitida por nuestra ley electoral. El artículo 47 así lo establece, de empresarios nacionales, y eso es lo que él ha hecho. Lo que se ha hecho aquí de manera histórica como parte de nuestra cultura política. La regulación del financiamiento siempre ha sido un tema debatido, pero en la regulación que tenemos actualmente es totalmente una práctica permitida. Más que no regular, permitida expresamente. Primero una aclaración a propósito de un habeas corpus. Que tú acabaste con ellos. Bueno, yo creo que el término yo acabé no es correcto porque no es mi estilo. Hubo hasta meme en las redes sociales. Ustedes tienen que aclarar eso porque hubo hasta meme. Los colegas han acabado con hubo hasta meme en las redes sociales diciendo que a Temo había que buscarle abogados urgentes. Y nos dimos cuenta en la segunda, cuando se escuchó ya. Cuando oyeron a Luz hablando en el tribunal, todo el mundo dijo, entonces, termino mi pregunta. El ingeniero tiene la defensa que él se merece, señor. Tiene la defensa que él se merece. Pero con lo del habeas corpus termino mi pregunta y reitero, no aplica el término yo acabé porque no es mi estilo, porque no acabo. Y en ese momento reaccioné a una información que se supone era oficial en el sentido de que se sometió a un recurso de habeas corpus y dije, bueno, si se sometió a un recurso de habeas corpus hoy, en ese momento me parece inadecuado, y después lo que se difundió fue que fue rechazado y dije, pues sí, tenía como que ser rechazado. Le pregunto en ese sentido y a su vez le pregunto, esta discusión que estamos teniendo en el programa, muy nutritiva, muy buena, pero ya en tribunal, ¿esta sería una discusión de una coerción o sería una discusión ya de fondo? Sí, antes de ir al tema, para que tú aclares el tema de eso es una discusión que tiene que ir, óyeme, tenemos que llegar al más mínimo detalle, porque un político dominicano de la talla del ingeniero Montaz no se puede dar el lujo de que aquí vayamos a discutir tecnicismos. Eso no se trata de que aniquilar el proceso, de dilatar, no. Es que en esta medida de coerción hay unas imputaciones que, aunque sí la naturaleza del proceso no permite que vayamos a hablar de culpabilidad o no, pero hay un elemento, eso en términos didácticos para que lo sepamos. Medida de coerción implica que hay una causa probable. La probabilidad de que este ciudadano haya pruebas mínimas. Exacto, aunque sea pruebas mínimas. Pero la contrapartida de eso es, estas pruebas, primero, son suficientes para usted decir que este ciudadano tiene que estar privado de su libertad, una prisión preventiva, sobre todo cuando estamos hablando de pruebas que son falsas, de imprecisiones. Yo hablo siempre de imprecisiones por respetar a la acusación, pero aquí estamos hablando de cosas falsas, de planteamientos absurdos, donde está diciendo que en la prueba del soborno, la prueba del soborno es un enriquecimiento ilícito, un incremento patrimonial que está justificado por sus ingresos. Entonces, eso es un absurdo. Sí, doctora, escúcheme la interrupción. Lo que pasa es que en este país, ante la falta de credibilidad de la justicia, la gente ha sustituido la prisión después de la cosa definitivamente juzgada, como dicen ustedes. La anterior. Entonces, lo que se hace es, yo te canto, que está incorrecto, como medida de coerción, 18 meses de prisión. Y después entonces ya el circo ya está conforme, bueno, porque Juan está preso. Una semana o sea, lo de la justicia es un problema de credibilidad, pero es la única que tenemos. Claro. Lo de habeas corpus, vamos a aclarar habeas corpus. Sí, porque me parecía muy escabro que hicieron eso. Mi mamá estaba cuestionando la honorabilidad de nosotros. Ay, Dios mío. Es muy simple. No, pero muy bien. La idea es la siguiente. O quizás fue un problema de comunicación. Cuando la mañana del lunes el país amanece cautivado en su atención con lo sucedido, nosotros también, como parte de esa sociedad, teníamos
teníamos el mismo sentimiento. Cuando la familia nos convoca, que comparecemos ante el Palacio de Justicia, desconocíamos totalmente la razón del apresamiento y la existencia de acto alguno que justificara ese apresamiento. Entonces, ante esa incertidumbre que fue compartida por otros abogados de otros imputados, nosotros planteamos lo siguiente: ¿qué vamos a hacer? No tenemos contacto con el hombre, no tenemos explicación alguna. Y la familia que estaba con él la mañana que lo apresan, a las 6 de la mañana, también desconocía cuál era el procedimiento, acto alguno, no firmó nada, no hay acta de arresto, que es lo usual, lo típico en estos casos. Entonces, cuando llegamos, cubriéndonos de cualquier posibilidad y fatalidad alguna, pensamos, ¿qué acción judicial tenemos? Como defensa proactiva alguna, que no podemos quedarnos de brazos cruzados hasta que aparezca una explicación. Bueno, alguien planteó ahí el amparo, alguien planteó un habeas corpus. ¿Qué es un habeas corpus? Es una acción de carácter constitucional que tutela la libertad cuando se siente amenazada, puede ser, o cuando se ha ejecutado la privación de esa libertad de manera ilegal. Entonces nosotros dijimos lo siguiente: vamos a designar sala, porque ahora hay un procedimiento aleatorio que burocratiza el habeas corpus. Anteriormente, uno iba a una sala y pedía habeas corpus a un juez directamente y él proveía, dictaba audiencia. Ahora. Entonces fuimos a la presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia, que es el competente en esas circunstancias, nosotros desconociendo todo procedimiento, le dijimos, fíjeme una sala, desígnemela oralmente, no hay un escrito que se pudo haber hecho. En mi computadora hay miles de modelos de habeas corpus. Y consensuado con más colegas, le decimos, fíjeme la sala. Fijan la sala, ¿cuándo? Al otro día. Algo. A las 11 de la mañana ese día, estoy hablando de las 8 de la mañana, pedimos fijación de sala. A las 11 el procurador da declaraciones y se nos comunica la orden de arresto y se nos permite acceso a nuestro cliente. Y ahí advertimos, hay una orden del juez, descontinúa eso, no hay problema. Y no olvidamos de esa designación de sala. No fue un rechazo de habeas corpus. No, es que no hubo proceso, porque no se solicitó formalmente. Nunca pasamos por la cuarta sala que apoderaron. Fuimos a la presidencia y descontinuamos eso. Y no olvidamos de eso, ni siquiera pedimos un desistimiento formal porque fue oral el habeas corpus. Entonces, al otro día, cuando ya estamos estudiando el caso, reunidos con otro cliente, nos sorprende una noticia y se rechazan habeas corpus. Y lo primero sorprendido éramos nosotros. ¿Y qué es esto? Un juez, y el juez dice en su decisión que él no tiene orden de arresto, que no la podía tener porque fue oral y no la teníamos nosotros. Él no la tiene, el documento no lo describe. Y dice que se rechaza, aunque no han venido las partes, etcétera, que él lo asume proactivamente. Entonces, ahí no hubo acción. Supe que algunos abogados de la defensa de algunos acusados están contemplando la idea de recusar al juez Ortega Polanco. ¿Ustedes creen que hay razones para recusarlo? Número uno. Y número dos, vamos a suponer que todos estos datos que ustedes presentan, incluidos en el documento, sean correctos. Permítanme dudar, no, pero son correctos. Entonces estaríamos hablando de una persona inocente acusada injustamente. Sale en libertad, esto se cae, pero ¿qué pasa con su imagen? Entonces mi pregunta es, ¿hay maneras de esta persona demandar? Siempre. Esto se puede hacer tratándose de un bueno, no solamente por ser político, cualquier profesional, cualquier padre tiene derecho a cuidar su imagen. Entonces, la primera pregunta de la recusación y segunda pregunta, posibilidad de enmendar el daño hecho. Bueno, con la primera pregunta, la posibilidad de recusar a un juez siempre es inminente, siempre es palpable. Hay abogados que dicen, yo no recuso jueces, yo creo que es una hipocresía. Siempre que un juez no se apegue a la imparcialidad, a la legalidad, a lo que tiene que hacer, es posible de su recusación. Entonces, pero hasta ahora ha dado muestras de... Bueno, el proceso no se ha conocido, está en una etapa embrionaria. A mí no me ha gustado en lo personal las decisiones que ha dictado, me parecen totalmente horrorosas, pero eso también es parte de la dinámica de la justicia. Si esa persona está presa y él la plaza para el próximo martes, cuando el pedimento ni siquiera era ese, era que me notifiquen y estoy habilitado en mi defensa para conocerlo ahora. Entonces, si sigue como va, yo no dudo que eso sea una posibilidad. Pero eso es un criterio mío muy personal. Antes de recusarlo. No, de ellos, alguna persona puede pasar. Nosotros no vamos, señores, a limitar ningún esfuerzo en defender a este ciudadano. Y todo lo que tengamos que hacer, que entendamos que, claro, sobre la base de la lealtad procesal, porque nos conocen, ustedes saben cuál es mi trayectoria, pero no podemos nosotros limitarnos a defenderlo. Y habrá que hacer todo lo que sea necesario por defender a este ciudadano. Pues, y la segunda pregunta. Entonces, la pregunta es muy, muy importante esa pregunta, sobre todo que me la formule a mí en lo personal, porque esa fue mi tesis de grado. Vamos a empezar por ahí. Sobre esa posibilidad. Pero esa tesis ya se concretó porque la única sentencia que existe en la República Dominicana condenatoria por un caso similar fue a propósito de una acción que yo presenté precisamente en un ciudadano francés y condenó al Poder Judicial, al Ministerio Público y al Estado Dominicano de manera solidaria por una prisión injusta que recibió un ciudadano. Presenté una demanda contra el Estado Dominicano. ¿Qué pasó? Se acogió la demanda, había estado 3 meses en prisión,
por una decisión de un juez de Samaná que decía que no tenía la computadora preparada, no tenía el printer funcionando y no podía dar la sentencia escrita. Y en lo que le reparaban el printer, él duró 3 meses en prisión preventiva. Y le nació un hijo incluso en prisión. En la corte de San Francisco, cuando conoce el caso, dice fue irrazonable, desproporcional, abusiva. Eso fue en el año 2012, la decisión. En el 2013 demandamos al Estado Dominicano. La dominicana, no fue la de Guatemala, fue la de aquí. Sí, y demandé al Estado Dominicano, al Poder Judicial, al Ministerio Público, y lo condenaron a resarcir a ese ciudadano con $1 millón de pesos. Esa sentencia fue recurrida por la propia Suprema Corte de Justicia, Esto parece irrisorio, pero la Suprema Corte se constituyó, yo litigué contra la Suprema y la Suprema. ¿Cómo? ¿Y ganaste? No, está en estado de fallo el proceso. Es el proceso que está tenido más tiempo. ¿Y tú sabes qué le pasó al juez del PRI? Yo sé lo que le está pasando. ¿Qué le está pasando? Le está pasando que al otro día salió el presidente de la Suprema Corte y el procurador general de entonces diciendo que la sentencia era atroz y que ellos no iban a pagar eso. Llueve, trueno, venté. Y la sentencia está en estado de fallo. Entonces, llegando a este caso, sí es una posibilidad. Nuestra Constitución establece el derecho a indemnización que tiene todo procesado que sea injustamente considerado. Tiene una precisión final ahí. Es una pregunta, es a la abogada, a la doctora Lucy Díaz, pero es al margen de este proceso. ¿Cómo no? Y tiene que ver con 7 mujeres que acusaron al fiscal de Samaná. Eso fue el año pasado, eso fue en el 2006, y le entrevistamos a usted en Sol de la Tarde, que acusaron a Robert Francis Justo, creo que así es que se llama el fiscal, lo acusaron de acoso sexual y de una serie de delitos en contra de esas mujeres que eran sus empleadas en ese momento. Mi pregunta es, ¿en qué está ese proceso? En aquel momento a él le dieron licencia y después se dijo que lo destituyeron. ¿En qué está eso? Yo te agradezco tanto tu planteamiento, porque la verdad es que justamente estas mujeres han recibido un doble abuso. Un doble abuso, porque al día de hoy, señores, ni siquiera la solicitud de destitución se ha podido conocer. Eso es de marzo del año pasado. Es una locura, marzo del año pasado. Hay una audiencia fijada el día 12 de junio, donde se supone que debe conocerse su destitución, y nosotros estamos apostando a que sea destituido para que sea juzgado en Samaná, para que en Samaná, donde él hizo ese agravio, los jueces tengan la posibilidad de juzgarlo. Ahora bien, nosotros no vamos a esperar destitución o no, vamos a avanzar con las herramientas que tenemos, que es un procurador fiscal que ahora mismo está haciendo campaña para el Consejo del Ministerio Público. Sí. ¿Cómo va a ser? Claro que sí. Víctor González, González, que lo digo públicamente, el magistrado Víctor González, procurador de Santiago, está a cargo de la investigación y no ha hecho absolutamente nada. Por eso que gracias por esta oportunidad, porque la verdad que eso es que ese no es el tema que estamos tratando, pero es un tema que no se puede olvidar y que nosotros estamos comprometidos con ese proceso. Una reflexión, pregunta, si yo imaginara que pueden responderla, no la hiciera. Pero, ¿qué les parece a ustedes este sistema de administración de justicia con estos casos que así rápidamente estamos viendo con nombres y apellidos, esta especie de relajo aceptado? ¿Hacia dónde vamos? No tienen que responder. No. Lo que quisiéramos es invitar primeramente a cualquier curioso, persona interesada en saber la verdad de este proceso, que vía acceso a la información pueden pedir la declaración de ingreso patrimonial histórica del ministro Montaz, tanto en el Consejo Directivo del Indotel, como en el Ministerio de Industria y Comercio, como en el MEPIB, y verán que sí es justificado su incremento patrimonial histórico y que no es exorbitante y que no es una cosa del otro mundo, que cualquiera de ustedes tiene más patrimonio que este señor. Y finalmente decirle, tomando la palabra y asumiendo la representación del ministro Montaz, tal como él consignó en su declaración en el día de hoy, que la verdad resplandecerá por encima de cualquier duda y su horizonte político seguirá incoluble. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Eury, ¿cuántas estrellas tú le das a Temo Montaz? ¿A Temo? Sí. 78. De 10. De 80. No, de 80. Julio, a estos abogados yo le doy de 100 estrellas, 110 estrellas. Y a este caso, y por eso exhorté esta mañana que lean ese documento del ingeniero Montaz. Este caso deja a uno muy preocupado. Tenemos un hombre porque serio. Si uno coge solo este caso y encuentra tantos errores, tantos documentos que faltan, tantos documentos falsos, como dijo la doctora, tantas imprecisiones, uno dice, ¿y cómo va a acabar el mismo? Uno quiere justicia, uno quiere que los sobornados sean sancionados, pero uno no quiere una persona inocente
tras las rejas. No me crean, no le crean a ellos. Lean el documento del ingeniero Montaz y calculen ustedes, utilicen la calculadora que está en el celular, sumen, resten, pero agreguen los datos que no están en la acusación. Entonces, Julio, respondiendo a la pregunta de Estrellas, aparte de lo de Estrellas, esto me ha dejado a mí muy preocupada. Pablo y Julio, ¿ustedes se acuerdan en la campaña del 2012, 2010, 2011, por ahí, que la oposición lanzó un spot donde Temo le decía a Leonel, a Feli, a todos, hagan la cosa bien, cambien fuera? El sol de la